Muy buenos días, amados hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 16. Salmo número 16, verso 1 en adelante. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, ante tu presencia venimos en tu nombre eterno y glorioso. Padre, te pedimos que nos mires a través del nuevo propiciatorio y perdones toda falta, error o pecado que hayamos cometido. Seamos justificados ante ti, Señor. Padre, pedimos tu bendición para el doctor José Benjamín Pérez por toda palabra que nos ha de traer en este hermoso día. Y a cada uno de nosotros, ábrenos el entendimiento y ábrenos las escrituras. Padre, bendice también al misionero Miguel Bermúdez Marín, oh Padre celestial, en favor de toda tu iglesia. Padre, en esta ocasión hemos de alabar tu nombre con estas alabanzas. Recíbelas en tu trono como un perfume suave ante tu presencia. Padre, encomendamos esta actividad en tus manos y nos encomendamos en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso, como Hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, con nosotros el director José Guillermo para unas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la vida, por un día más que nos concede para alabarle, glorificarle, escuchar y recibir su bendición por medio de su palabra. A Él damos toda gloria y toda honra, y que Él reciba estas alabanzas ante su presencia. Busquemos en nuestros himnarios el cántico número 97, Maná escondido para el día presente. Escondido y guardado, alimento espiritual para los que subirían a la piedra angular, alimento predicado en la carpa catedral, para así obtener la fe que nos va a transformar, para así obtener la fe que nos va a transformar. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es el maná escondido para este día presente. Este es el alimento que se come con el alma, título
título de propiedad es el verbo, la palabra. Título de propiedad es el verbo, la palabra. Dios dejó el maná escondido para el pueblo del final. Los que ven detrás del velo esa montaña de pan, alimento de domingo, una dieta especial que nos trae Moisés y Elías en este tiempo final. Que nos trae Moisés y Elías en este tiempo final. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es el maná escondido para este día presente. Este es el alimento que se come con el alma. Título de propiedad es el verbo, la palabra. Título de propiedad es el verbo, la palabra. Dios dejó el maná escondido para el pueblo del final. Los que ven detrás del velo esa montaña de pan, alimento de domingo, una dieta especial que nos trae Moisés y Elías en este tiempo final. Que nos trae Moisés y Elías en este tiempo final. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es el maná escondido para este día presente. Este es el alimento que se come con el alma. Título de propiedad es el verbo, la palabra. Título de propiedad es el verbo, la palabra. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es el maná escondido para este día presente. Este es el alimento que se come con el alma. Título de propiedad es el verbo, la palabra. Título de propiedad es el verbo, la palabra. Muy buenos días, ministros, compañeros del Cuerpo Místico de Cristo, de la Edad de Piedra Angular y Dispensación del Reino. Realmente una bendición muy grande saludarlos a todos allá reunidos en la Florida con el reverendo Patricio Lara, todos los ministros, hermanos y hermanas de diferentes lugares que se encuentran hoy allí. Que Dios les bendiga y les siga abriendo el entendimiento a las Escrituras para seguir preparándose en este tiempo final, para obtener todas las promesas que Dios tiene para nuestra edad y nuestra dispensación. En esta mañana estuvimos platicando con los obreros, en donde estuvimos viendo el avivamiento que Dios está llevando a cabo, lo cual produce y lo ha producido los truenos, y la forma en que Dios ha obrado
en cada edad y en cada dispensación, esos avivamientos siempre ha sido por medio de un profeta. Y ahí es que estamos entrando a lo sobrenatural. Estamos entrando al conocimiento del programa divino. ¿Cómo? Pues escuchando lo que ese mensajero trae de parte de Dios, que viene a ser escuchado, primeramente es hablado, y antes de hablado, pues es colocado en la mente del profeta, y antes de ser colocado en la mente del profeta, en el corazón del profeta, porque es en el corazón donde el arca tiene que estar, que es la palabra, y antes de ahí, pues estaba en Dios. Porque la escritura de Amós 3:7 no hará nada del Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. En este mensaje, entrando en contacto con lo sobrenatural, miren en la página aquí de este mensaje, vamos a ver, esto fue predicado el 14 de mayo del 2000 en México, dice el doctor William Soto. Y ahora, para comprender estos misterios sobrenaturales, tenemos que comprender que Dios, desde la séptima dimensión, para él obrar, tiene que todo bajar por la sexta dimensión y luego tener en la sexta dimensión sus instrumentos, y luego de la sexta dimensión bajar a esta dimensión terrenal y tiene que tener su instrumento aquí en la tierra. ¿Ven el orden? Tiene que tener el orden para poder llevar a cabo y cumplir todo. Viene de la séptima, baja a la sexta, y de la sexta tiene que venir a esta dimensión de luz, tiempo y materia. ¿Y cómo baja a esta tierra, a esta dimensión? Pues a través de un velo de carne, de un instrumento. Por eso, cuando Dios fue a libertar al pueblo hebreo, Dios descendió. Pero miren, quien le apareció allí fue el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es un hombre de la sexta dimensión. Es el ángel del pacto. Ahora miren, si baja el ángel del pacto allí en esa zarza que ardía y no se consumía, y en medio de la zarza estaba esa voz, estaba el ángel allí, ¿por qué el mismo ángel no fue y libertó al pueblo hebreo? ¿Ve? Dios podía hacerlo, pero como ya es un patrón, ya es un orden que él estableció desde el principio, ni Dios mismo se puede ir por encima de ese orden. Él tiene que llevar a cabo todo conforme a su plan, su programa. Y al que envió allí fue a Moisés. Pero el que estaba llevando a cabo todo no era Moisés, era el ángel. El ángel era el que iba a llevar a cabo esa liberación, pero a través de Moisés. Siempre se necesita un instrumento, y por consiguiente un instrumento que esté vivo. No puede ser un instrumento que haya partido y que la persona esté esperando el cumplimiento de una promesa y que pensaba que iba a ser cumplida en tal instrumento, tal mensajero, y que Dios se lleve ese mensajero, y después la persona dice, no, Dios dijo por boca de ese mensajero que él lo iba a cumplir y se fue, pues voy a esperar que ese mensajero venga. Pues tú mismo con eso estás dando testimonio que Dios no puede hacer nada si no es por medio de un ser humano. Y como no puede ser a través de alguien que se fue, pues tiene que ser a través de alguien que esté vivo. No puede ser alguien que se haya ido, porque nunca ha obrado Dios. Y si fuera él a manifestar nuevamente ese ministerio que estaba en ese profeta, pues ¿qué hace? Pues envía el ministerio que estaba en ese profeta en otro velo de carne. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo aquí. Dice, pero miren, dice, por eso cuando Dios fue a libertar al pueblo hebreo, Dios descendió, pero miren, quien le apareció allí fue el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es un hombre de la sexta dimensión, es el ángel del pacto, es el cuerpo teofánico de Dios, ese cuerpo que fue visto por profetas en algunas ocasiones y por personas como Manoa y su esposa, los cuales fueron los padres de Sansón. También Abraham lo vio en diferentes ocasiones, lo vio como Melquisedec, y luego lo vio hecho carne en esta dimensión cuando le apareció como Elohim, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. También vio a los arcángeles Gabriel y Miguel materializados, y entonces comieron con Abraham. Ahora, para entrar en contacto con lo sobrenatural en otra dimensión y ver, ya la persona ahí necesita tener las dos conciencias juntas, y eso le corresponde al mensajero de cada edad o de cada dispensación, hacer contacto con lo sobrenatural en otra dimensión, la sexta dimensión, para obtener la revelación divina de la palabra correspondiente al tiempo en que Dios lo ha enviado. Y luego que recibe esa revelación, luego que Dios le da esa revelación y le abre el entendimiento para comprender todo ese programa, toda esa revelación divina, luego ese mensajero
predica esa revelación divina que ha recibido de parte de Dios y comienza la gente a escuchar. Y comienza así Dios a obrar con la gente, y ahí está lo sobrenatural de la séptima dimensión que pasó a la sexta dimensión, y de ahí lo capta el mensajero para esa etapa, le es dado en esa dimensión y luego lo predica en esta dimensión terrenal. Lo sobrenatural pasa a esta dimensión terrenal bajo la predicación y ministerio de ese mensajero, de ese profeta mensajero enviado por Dios para esa edad o esa dispensación. Las personas que escuchan y reciben en sus almas, en sus corazones, esa palabra revelada, están en contacto con lo sobrenatural y reciben las bendiciones celestiales. Dios les abre el entendimiento y el corazón para poder entender lo que se está hablando. Y lo que no entiende de momento, lo entenderá después, como le dijo Jesús a Pedro y por consiguiente a todos los discípulos y a todo creyente en Cristo. No todas las cosas las entendemos a la misma vez, sino que vamos en una forma progresiva. Como un niño cuando va a la escuela, no lo entiende todo. Cuando un niño va a la escuela por primera vez, no sabe álgebra ni química, nada de eso, pero sigue estudiando ese niño. Va pasando por diferentes etapas, diferentes grados, y luego llega a una etapa en donde le enseñan álgebra y química. Y entonces la aprende y luego ya sabe álgebra y química, porque ya ha crecido. ¿Saben ustedes que el reverendo William Branham, cuando habla acerca de los hijos e hijas de Dios, nos muestra que los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos es álgebra para los hijos e hijas de Dios? Ahora, ya eso es para hijos e hijas de Dios que han llegado a cierto nivel. Y de edad en edad han ido subiendo de nivel, han ido subiendo de grado. Por eso yo les decía que ya estamos ya en una etapa de maduros, ya no estábamos para estar tratándolos con botellas con leche, sino que estamos comiendo comida sólida y somos entendidos y tenemos que actuar como maduros, como entendidos, y así seguir preparándonos para estar viendo el cumplimiento de lo que Él prometió. Y lo que Él prometió fue dar a conocer el misterio del séptimo sello, dar a conocer el misterio de su venida, lo cual lo revelan los 7 truenos. Y como dijimos el domingo en la mañana, en la plática de la mañana, que ya ahora, como se está viendo el cumplimiento de lo que Dios dijo que sería su venida en este tiempo final, pues ya automáticamente los hijos e hijas de Dios son más que profetas, porque están viendo cara a cara lo que esos profetas habían hablado. Ya están viendo lo que la séptima dimensión, la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba ese misterio. Ahora lo están viendo en una realidad. Ahora están viendo la mente de Dios hecha una realidad en medio de la raza humana. Que Dios les bendiga y les guarde. Y pueden colocar el audio de esta mañana también para que tengan también ahí otra parte de lo que se habló del avivamiento y lo juntan con este poquito que hablamos ahora para que sí tengan un conocimiento más alto de lo que tenían hace unos minutos atrás. Y cada día aprendemos un poco más de qué, de la palabra de Dios, del verbo hecho carne en este tiempo final. Y así estamos entrando a la mente de Dios, entrando a la mente de Dios en la edad de la piedra angular. Que Dios les bendiga y les guarde. Hoy, miércoles 16 de julio de este año 2025. Estamos conscientes que estamos viviendo en el tiempo más
grande y más glorioso de todos los tiempos. El tiempo en donde Dios prometió un avivamiento. Era el avivamiento que el hermano Branham decía, vendrá otro avivamiento, veré otro tiempo. Ahora vean que allá la primera venida del Señor estaba cumpliéndose en medio del pueblo que tendría esa promesa, la cual era el pueblo hebreo. Y la promesa que había hablado Moisés, profeta de en medio de ti, levantará el Señor. Pero promesa que había hablado Isaías, promesa que había tipificado y reflejado David mismo en su vida. Todos apuntaban a ese avivamiento y esa persona y ese instrumento que iba a llevar a cabo esa obra. Cuando lleva Dios a cabo un programa, Él no lo lleva solamente en el tiempo que Él está cumpliendo ese programa en ese tiempo, sino que Él, además de cumplir el programa de ese tiempo, como todavía faltaba un programa por delante, hablando en estos cuerpos terrenales y en esta dimensión y este reino, porque luego después el reino de los gentiles se ha quitado, ya después de ahí viene un programa ya, pero es un programa bajo la dispensación del reino que termina al final del milenio, pero con otro tipo vamos a empezar a dividir, vamos a decir, la parte del cuerpo. Ya es un cuerpo glorificado, ¿no?, que los hijos de Dios tienen, ya es un reino de paz, ¿ves? Es distinto ese programa. Pero hablando del programa, estando en estos cuerpos, la raza humana iba a llegar a la parte culminante de la resurrección y la transformación. Pues antes de eso, mientras Dios estaba cumpliendo su programa en cada tiempo y estaba llevando a cabo lo que Él ya en su programa tenía, en su plano tenía para llevar a cabo en ese tiempo, además de eso, Él con eso estaba señalando también lo que sería más adelante. Y el otro mostraba lo de ese tiempo, cumplía lo de ese tiempo y reflejaba, señalaba lo que Dios iba a hacer más adelante. Dios iba engrandeciendo su profecía a medida que iba pasando el tiempo hasta que llegó el cumplimiento de todo lo que los profetas del Antiguo Testamento trajeron en Jesús. Siempre es en piedra angular y siempre es una culminación de algo, de lo cual también el mismo Jesús habló de su segunda venida. O sea, siempre es un avivamiento hablando de uno que ha de venir. Pero iba a llegar un momento en que iba a llegar uno que ya con ese iba a coronar todo, porque iba a ponerle fin a los sistemas mundiales, al cosmos, y introducir al milenio. Si iba a haber una introducción, pues tenía que haber un movimiento, un avivamiento, que Dios llevaría a cabo para que eso fuera una realidad. Cuando Él dice que el séptimo sello es el fin de todo, y aún del mismo séptimo sello, es porque iba a llegar un momento en donde todo iba a llegar a una parte culminante, pero iba a haber resultados. ¿Y cuál era el resultado del avivamiento en el tiempo de Jesús? En donde el séptimo sello llegó a su final con su crucifixión. Pues que con su muerte, sepultura y resurrección iba a llevar a cabo la resurrección de los del Antiguo Testamento. Y además de eso, todo aquel que en 2000 años iba a estar recibiéndolo como su Salvador, iba a estar naciendo de nuevo. Hubo un resultado. En este tiempo, el séptimo sello, al llegar a su final, por consiguiente, tiene que haber un resultado. Y el resultado va a ser la resurrección, la transformación y la entrada a ese glorioso reino milenial luego de la cena de las bodas del Cordero. Ve que siempre hay un resultado de cada avivamiento. Cada avivamiento tiene un resultado. Ahora miren este mensaje que estuve leyendo, titulado así mismo El avivamiento. Él dice, tenemos que entender que muchas personas no se han dado cuenta que cuando Dios obra, cuando Dios se mueve a la escena en su movimiento divino, en su avivamiento, el diablo no se queda con los brazos cruzados.
Siempre el diablo ha estado vigilando el avivamiento divino, el movimiento divino. ¿Para qué? Para tratar de interrumpirlo, para tratar de impedir que la gente reciba la bendición de Dios. Y cuando el diablo se mueve para interrumpir a la gente que ha entrado a ese movimiento divino, en ese avivamiento divino, trata de confundirlos, trata de engañar a aquellos que se dejen engañar. Y luego los usa como instrumentos. Hay un lugar que él dice que los usa a su gusto. O sea, los unge el diablo. Esos son los falsos ungidos. Y los usa a su gusto, pues, así como Dios usa a su gusto sus instrumentos, a su gusto porque es su programa, y su programa es llevar a cabo lo que Él prometió, pero los usa a su gusto. Pues el diablo tiene un programa, y el programa del diablo es destruir el programa divino, que no se cumpla. Eso es lo que quiere el diablo siempre, que no se cumpla el programa divino, y usa esos instrumentos para que no se cumpla. Todo lo que ustedes vean en contra del programa divino son espíritus del diablo que se dejan usar las personas para interrumpir. Siempre todo lo que es negativo y todo lo que está fuera de la voluntad y la línea de Dios, del programa divino, es del diablo, punto. No es un término medio, un medio Dios, un medio diablo, no. O es de Dios o es del diablo. Y uno tiene que identificar de qué espíritu es cuando la persona está obrando o haciendo algo, siempre enfocándose que sea de esa dimensión de la cual pertenecemos, no reflejar de la quinta. Enojo, ira, contienda, todo eso es de la quinta dimensión. Y muchas veces las personas no se dan cuenta. Si son malcriados, eso es de la quinta dimensión. Una persona malcriada, que no respeta los ministerios que Dios pone en las personas, eso es un espíritu del diablo. Él siempre nos decía, nosotros bromeamos y hacemos bromas hasta cierto nivel, pero siempre decía, pero siempre respetando el ministerio que tiene cada persona. Ya sea que lave los baños, barra o viaje, todos somos iguales delante de Dios. Ni uno es mayor que otro. No, porque yo sé más, tú no sabes nada. Tú sabes porque Dios te permitió entender y ser un instrumento para hacer esa labor. Pero si no estuvieras tú, estuviera otro. O sea que nadie es indispensable. Ahora dice, toda persona que se deja usar del enemigo está siendo instrumento de destrucción en la obra de Dios, por causa de estar tratando de destruir el avivamiento de Dios, el movimiento de Dios que Él está llevando a cabo. Esa persona se encontrará en graves problemas con Dios, será juzgada por Dios y serán testigos los que estén en ese avivamiento que hayan permanecido fieles a la palabra. Miren, allí en el tiempo de Jesús, ¿quiénes fueron los testigos de ese que entregó la palabra? Los mismos discípulos, cuando vieron a Judas que se había ido y luego regresó con toda esa gente. Allí ellos mismos fueron testigos del que estaba interrumpiendo ese avivamiento, era Judas Iscariote. Que ahí acá le decimos, by the way, era un cobarde, porque después que hace todo el escante por allá, hablando mal del maestro y poniéndolo por el piso, todo lo que habló ese hombre por allá en contra de Jesús, después viene con la cara fresca a darle un beso al maestro. Y fíjense ustedes que ahí él le dice, aquí viene, le dice hasta amigo, con un beso entregas al maestro. Y él, como si no hubiese hecho nada, como ya le había dado la señal, porque vuelvo y repito, es tan cobarde, que entonces viene, cuando ustedes vean que yo dé el beso, ese es. Porque en la noche, entre todos quizás se parecían, sus barbas, cómo estaban vestidos, no sabían identificar bien, porque tú dirías, pero es que todos conocían a Jesús, era un hombre que había nacido hasta en el medio del pueblo, ¿cómo que no lo van a conocer? ¿Por qué tenía que darle la señal? Ahora ahí nos está mostrando muchas cosas, tanto de confianza que tenían ellos, porque vean ustedes, muchas veces dicen, no, que un amigo es un amigo para siempre. Pues, ¿y qué de ese caso? Ningún amigo es un amigo para siempre. El único amigo que tenemos es Dios. Ese es el amigo de amigos. Porque miren, él llamó a Judas amigo, era su amigo,
Y mira lo que le hizo. Por eso el único amigo es Dios, y si Dios está en los escogidos de Dios, entonces ahí uno conoce los verdaderos amigos. ¿Vieron? Esos son los verdaderos amigos, en donde Dios está habitando, en donde están en el avivamiento de ese tiempo. Esos son los verdaderos amigos. Un amigo que esté como Judas en el avivamiento y luego se va y luego hace el escante que hace por allá hablando en contra de ese que había dicho que era amigo, ese no es un amigo. Ahí delante de Dios queda como un traidor. Y vean que luego él dice, cuando ustedes vean que yo al que yo dé el beso, ese, por lo que les digo, en esa noche, cómo iban a identificarlo, quizás estaban cubiertos, se hacía frío, o no se veía bien claro, y va y lo besa. Y luego se va calladito. Ahí no aparece que Judas le tocó un pelo a Jesús, solamente con sus labios lo besó en la mejilla. Algo que se veía tierno, pero con eso estaba entregando al maestro. Lo que aparentaba ser algo bueno, ya detrás había hecho todo el desastre para que esos otros lo cogieran preso. Y la gente se piensa que están escondidos atrás, mandando a personas a hacer cosas, tirando la piedra y escondiendo la mano, o sea, las demás personas haciendo las cosas y ellos detrás, y ellos se creen que Dios no los ve. Y nosotros seremos testigos luego de esas personas. ¿Quiénes son? No se preocupe, que así fueron testigos aquellos allí en el tiempo de Jesús, viendo a Judas que había sido él. Luego nosotros en este tiempo veremos el equivalente, lo mismito. Veremos los que estaban detrás, tratando de interrumpir el programa divino, tratando de interrumpir el avivamiento de Dios para este tiempo. Toda persona debe cuidarse siempre cuando hay un avivamiento de Dios, cuando hay un movimiento de Dios en el tiempo en que vive. ¿Por qué? Porque las personas pueden ser instrumentos de Dios o instrumentos del diablo. Y todo el mundo quiere ser instrumento de Dios. Por eso cada persona tiene que vigilar, tiene que ver el mensaje para ese tiempo. Marantito dice, en este tiempo tenemos que entender estas cosas. ¿Para qué? Para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a aquellos que no siguieron la voz de Dios. ¿Dónde estaba la voz de Dios? Estaba en un hombre. Ese hombre era un profeta, ese profeta oía esa voz y la transmitía como un transmisor al pueblo de Dios. Ese es el orden de Dios en todos los avivamientos. Dios no puede cambiar su patrón. Ese es el orden divino. Dios hablando por un profeta al pueblo. Y si Él prometió que en el fin del tiempo se iba a estar levantando una gran carpa catedral, es donde se iba a estar revelando el misterio del séptimo sello, donde se iba a estar revelando los truenos, dando a conocer así en su venida la fe de rapto, pues tiene que tener una boca para hablar. Porque si no, entonces se van a poner a pensar, no, es que cuando regrese porque Él estaba hablando de Él. O este otro mensajero es cuando regrese porque estaba hablando de sí mismo. Lo que leímos el domingo. Los tipos y figuras, los símbolos, los reflejos, las sombras, todo muestra lo que es la realidad. Y cuando llega la realidad, como muchas personas no lo estaban esperando quizás de esa forma, dicen, no, así no puede ser. Eso no puede ser porque yo lo espero de esta forma. Además, Él dijo que era en Él. Y miren, llegan a viejos, se mueren y se quedan esperando algo que no era lo que Dios estaba cumpliendo. Y Dios cumpliendo en sus narices lo que ellos estaban esperando. Y nunca lo pudieron ver. Y si lo vieron, ya era demasiado tarde. Porque la tristeza más grande de un ser humano es que estuvo luchando y batallando en contra de ese avivamiento y que después se dé cuenta. Eso es lo más terrible, porque después vendrá el lloro, el crujir de dientes, y después ya si se cruza la línea, ahí no hay oportunidad. Ahí no hay quien meta la mano por eso. Miren, el mismo hermano Branham le dio la oportunidad a aquel hombre. Leímos hace poco cuántas veces, ahí se ve no menos de 2, le dio la oportunidad, no, usted está bien. Pero es que pues su gracia soberana llegó a usted. Siga, y no empeñado, porque
nos ha sido dicho que para llegar a la quinta dimensión y regresar a donde es, número uno, la persona tiene que ser de ahí. Y número dos, tiene que lucharlo. Tiene que trabajarlo, tiene que esforzarse. Oye, pero como trabajan bien en eso, y tú los ves y se esfuerzan y hacen las cosas que tú te quedas como que, pero ¿y por qué tan efusivos? Empeñados en sacar, vamos con laude, ¿qué se dice? Suma con laude, perfección. Pero vean, todos ellos se van a graduar para obtener esa posición, la quinta dimensión. Pero los hijos de Dios nos estamos graduando, nos estamos perfeccionando para recibir las promesas que Dios tiene para este tiempo. O sea que siempre van a haber esos grupos. El hermano Branham dice que siempre en los avivamientos está el incrédulo, está el manufacturado y está el creyente. Y en un mensaje unió a los incrédulos con los manufacturados, o sea que serían dos grupos. Ahora sigue diciendo, usted no puede quitar ese orden, lo único que usted puede hacer es estar dentro de ese movimiento, escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios y haciendo de acuerdo a como dice el mensaje. Hacer otra cosa es rebelarse en contra del avivamiento de Dios. ¿Y qué significa eso entonces? Eso entonces significa que usted, en vez de ser instrumento de Dios, se ha convertido en instrumento del diablo. Aún estando dentro del movimiento que Dios está llevando a cabo, aún estando dentro, usted viene a ser uno como de aquellos que se rebelaron en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, y también los que se rebelaron en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de las edades de la iglesia. Pero nadie quiere ser de esa clase de personas, y para no ser de esa clase de personas hay que sujetarse al mensaje de Dios, que viene de la manera que Dios ordenó. Viene a través siempre del hombre que Dios tiene para traer ese avivamiento. Ese avivamiento es el movimiento de Dios en poder divino para este tiempo. Es el movimiento que Dios respalda. Los que se rebelaron en contra de ese movimiento, de ese avivamiento, aunque están dentro, recibirán la recompensa a su rebelión. Así ha sido a través de la historia bíblica. Por eso no queremos que nadie se rebele en estos días finales. Queremos que todos estén en el plan de Dios haciendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para recibir la recompensa de la obediencia a la palabra de Dios. Más adelantito dice, en todos los tiempos han habido aquellas personas que se han rebelado, se han creído sabias en su propia opinión y no saben que están pecando en contra de sus propias vidas. Y se están destruyendo ellos mismos. La ley de la siembra y de la cosecha les será aplicada y cosecharán lo que han sembrado. ¿Han sembrado qué? Han sembrado enemistad con Dios por haberse puesto en contra del plan de Dios. Y eso aplica también a individuos que están dentro del movimiento. No tan solo estos que están dentro del movimiento aparentemente y se rebelan y están en contra, sino aquellos que aún están dentro, que creen en el avivamiento y están ahí, pero entonces se dejan usar por esos espíritus y comienzan las contiendas. Eso no es de Dios. Siempre debemos de vigilar nuestras actitudes para no caer en ser instrumentos del maligno. Miren, mejor en esos casos es uno irse a un rincón a orar o irse a coger un aire fresco, porque muchas veces se cometen errores y uno puede decir, es que no pensé eso. Usted siempre piensa lo que va a hablar, porque si no, usted tiene algo mal. Mejor es uno retirarse y orar a Dios, pedirle a Dios la guianza y volver. Muchas personas algunas veces dicen, pero no sabía. Siempre hay excusa. Pero delante de Dios usted no tiene excusa. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra para esta hora, conocemos las promesas para esta hora, conocemos lo que Dios ha dicho para esta hora. Y hemos estado viendo lo que Dios está haciendo en esta hora. Hemos estado viendo el avivamiento de Dios para esta hora. Y tenemos que caminar de acuerdo al movimiento de Dios para el día en que vivimos. Caminar diferente es caminar en contra de Dios. Y nadie de los que han caminado en contra de Dios, ninguno ha tenido la victoria. Ahora miren, el hermano Branham dijo en las palabras a la novia que el grupo, la novia, que está unida,
Dice, el diablo no procurará que ustedes se queden así. Hay una parte ahí en las palabras de la novia. Búsquelo. O sea, él va a ver esa unión. Él va a procurar que esa unión se rompa, punto. De alguna forma, él va a buscar a alguien, dice, alguien que le siga de qué, alguien que le sirva de qué, de instrumento, ¿eh? Porque el diablo obra por y con sus instrumentos, por medio de sus instrumentos. Y él va a usar a quién, a un instrumento, de ahí mismo, dice, levantará a alguien que le sirva de instrumento. Puede ser un incrédulo o puede ser a un mismo creyente, si se deja usar. Y la persona pues debe de, entonces, ver eso, no correr con eso. Él dice, mamá bien, ore por ella, para que ella sea que se una o se salga y se vaya. Porque fíjense que al ser el tiempo, y eso se cumple plenamente hoy, al ser el tiempo de la venida de los ángeles segadores, es el tiempo de separación. Ahí no hay tiempo de personas tibias dentro, que estuvieron en todas las edades. Los hipócritas, de los que están dentro, los tibios. Por eso él decía, pero quiere que arranquemos la cizaña. No, déjala quietecita. Número uno, el mensajero no tenía los ministerios. Y podía arrancar a un familiar o a alguien y se podía ir por ahí mismo el suegro, el yerno, el papá, la esposa o alguien. Deja eso quietecito, déjalo hasta el final. Yo enviaré los ángeles segadores para que hagan ese trabajo. Él sabrá identificar quiénes son. ¿Cómo? La misma palabra. Por lo que esté trayendo, por lo que hable. Eso es lo que va a ocurrir en cada persona, si es o no es. O se va a despertar ese avivamiento o la persona va a señalar y va a decir, eso no es. ¿Qué? La misma obra. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Eso es lo que ha estado pasando de una forma tan sencilla que ni los mismos que se han quedado de dentro y han creído y han agarrado ese avivamiento, ni los que se han ido afuera quizás han entendido lo grande y la obra grande que Dios está llevando a cabo. No han entendido completamente eso. Pero sí, claro, por supuesto, los escogidos han entendido mucho más. Pero de esa labor que se está llevando a cabo, de la segregación, hay cosas que ni se imaginan cómo Dios las ha estado llevando a cabo y cómo es en una forma tan sencilla. Las personas que tienen que salir, salen de una forma o de otra. No hay manera que se quede dentro. Y la persona que está dentro no hay forma, pero no hay manera que se despinte que una persona sea transformada. No hay forma. Pase lo que pase, las luchas que pase, aunque no quiera, ya Dios en su programa lo tiene, que va a ser transformado. Miren a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre en el cual tenía esa ambición de sentarse en ese trono. Pero miren todo lo que pasó a David. Pero no por eso Dios dejó de pensar o de borrar en su programa que él se iba a sentar en el trono. Él siempre se sentó en el trono. Pasó lo que pasó, se sentó en el trono. Asimismo, vemos en cada mensajero como Jonás. No quería ir allá, empeñado en no ir. Miren, como quiera fue, porque ese era el enviado del profeta. Dios no puede cambiar a su profeta. Y usted puede ver que Dios, al ser tan soberano en todo, muchas veces tú dices, pero ¿cómo aquí pasó esto? Y Dios, en cierto sentido, no es que hayan tenido consecuencias los profetas, pero miren, Él dice en su palabra, en su ley, no matarás. Y manda un profeta dispensacional y mata a alguien. Pero eso no lo dejó de ser un profeta. O sea, son cosas que tú te quedas humanamente pensando, tropezarías. Por eso no podemos tropezar. Por eso Pablo decía, tenemos que tener, y tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Dios, entonces venimos a ser cada uno de nosotros soberanos y podemos ver las cosas de otro ángulo, del ángulo profético, divino, del ángulo en donde no tropezamos, sino que miramos el blanco, la meta, y seguimos hacia adelante. Ahora,
Miren, en este tiempo final hay una promesa de que ese hijo de David, que viene por esa simiente y esa línea de Judá, él se va a sentar en el trono. Pase lo que pase, ataquen lo que ataquen, digan lo que digan, se van a tener que... Acá hay un... O sea, ellos, por lo menos, los escogidos, no van a tener esas personas en el milenio, los que están en contra. Y ellos, que no se preocupen, porque como no lo quieren como rey, pues entonces estarán guardados en otro sitio 1000 años, y después de los 1000 años van a levantarse. No crean que se van a levantar en cuerpo glorificado. Los que van a ser echados al lago de fuego se van a resucitar en esos mismos cuerpos, y vean ustedes, serán juzgados y serán echados al lago de fuego. Pero como les decía, no hay quien despinte que ese se va a sentar en el trono de David. Pase lo que pase, ese es el rey. Tan sencillo como eso. Que vendrán luchas cada vez más fuertes, claro que sí. Mira, hicieron un videíto hace poco diciendo que ese ministerio está hablando y diciendo ciertas cosas. Pues nos hizo un buen trabajo, porque hizo un resumen de lo que Dios está llevando a cabo. Y también para ellos se cumple la palabra, estuvieron en cultos como este. O sea que no hay quien le despinte a ellos esa escritura del hermano Branham, que habían escuchado todas esas cosas, porque mira que las escuchan toditas. Ellos sabían y habían encarado lo que esos profetas habían predicho. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. O sea que todas las escrituras ustedes las ven que están siendo cumplidas al pie de la letra. Todo se está cumpliendo. Y por otro lado tú ves a las personas que no se dan cuenta. No pueden mirar y no pueden ver que están siendo instrumentos del diablo. Pero eso es lo que fue prometido y hablado que sería en este tiempo final. Y uno dice, pero prometido eso. Bueno, porque cada ser humano, cada individuo va a cumplir su rol en esa agenda, en ese programa que Dios tiene. Por lo tanto, eso es un programa. Cada uno está cumpliendo su programa. Las cosas que la persona desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía para llevar a cabo, ahí la está cumpliendo. Y no se puede eso cambiar. Ahora Dios tiene siempre su misericordia extendida. Y puede entrar raspando, como entró el ladrón en la cruz. Puede entrar la persona ya ahí, a lo último, y tener una posición tan y tan grande, o más grande que muchos que ya están adentro. Mire, lo vemos en Pablo. San Pablo, un perseguidor de la iglesia, que mucho daño le hizo al principio, mas sin embargo, recibió el ministerio de apóstol, el que tenía Judas Iscariote, y vino a ser el primer mensajero de la primera edad. ¿Ven? Y uno dice, pero si era un perseguidor, no se merecía eso. Pero eso ya es Dios con su profeta. Él, si usted se fija, Dios no le había puesto el switch en on de ese ministerio. Podían verlo a él un perseguidor, y terrible que era. Él no tenía, como decía, pelos en la lengua. Él lo que mandaba, eso hacía, y los azotaba, y eso era terrible. Y luego venir predicando a Cristo como Salvador. Y dice, no, pero ¿cómo voy a creer en este? Si este hizo esto y esto. Y así pasó con el mismo Jesús. Pero ¿cómo va a venir a decir que es el Mesías, el Cristo? Si este es un amigo de publicano y ramera y bebedor de vino y medio mundo. No puede ser. Cuando Dios comenzó a llevar a cabo esa obra mesiánica en Jesús, ya era otra cosa. Y ahí es donde las personas
entonces tropiezan. Así pasó con Pablo y con muchos mensajeros. Pero Dios, al tener en su programa que ese es el mensajero de esa edad, haga lo que haga, ya ese mensajero con Dios. Y un profeta no puede ser juzgado. El único que lo juzga es Dios. Por lo tanto, eso se lo dejamos en las manos de Dios. Como también a nuestros hermanos. Cada uno ya es un individuo con Dios. O sea, no podemos juzgar a nuestros hermanos, sino que como Dios entre los gentiles obra como individuo, ¿quién es usted para juzgarlo? Cada uno con Dios. Ahora, para terminar, ya aquí que estamos leyendo, dice, y hemos estado viendo lo que Dios está haciendo en esta hora, hemos estado viendo el avivamiento de Dios para esta hora y tenemos que caminar de acuerdo al movimiento de Dios para el día en que vivimos. Caminar diferente es caminar en contra de Dios. Y nadie de los que han caminado en contra de Dios, ninguno ha tenido la victoria. Podemos ver un poquito más adelante, podemos ver que el avivamiento es algo más grande y glorioso de lo que nosotros pensamos. Pero tenemos que cuidarnos mucho porque queremos que sea el Espíritu de Dios el que esté en cada persona. Eso es lo que queremos, que sea el Espíritu de Dios el que esté en cada persona. Por eso él decía a Pablo, ira, enojo, déjenlo a un lado. Eso no conviene. Y si se descuida la persona, puede agarrar uno de esos espíritus y puede hacer mucho daño en el avivamiento que Dios está llevando a cabo. Y viene a ser contado como un instrumento en ese momento, aunque después se dé cuenta, se arrepienta, pero pasa por tristezas, porque o él mismo se ha hecho daño, o ha herido verbalmente, o con acciones, o con actos, a un compañero que lo va a tener por el milenio y la eternidad. Porque cualquiera que se descuide puede ser tomado por un espíritu maligno, como aconteció en los tiempos pasados, en cada una de las edades. O sea que esto no es nuevo, ya esto pasó. Cuando salía cada mensajero, el movimiento de Dios comenzaba. Ese era el avivamiento de Dios, pero también el diablo se movía para interrumpir. Y espíritus malignos tomaban a algunas personas y los utilizaban como instrumentos para interrumpir la obra de Dios. Y esas personas, ¿dónde estaban? Estaban dentro del pueblo, dentro de los que estaban en el avivamiento de Dios, pero se descuidaban y eran tomados de esa manera y traían muchos problemas en medio del pueblo. Tenemos que entender que tenemos que ser cuidadosos siempre. Y más aún, miren las personas que se han ido, muchos que han estado dentro, pues con el conocimiento que tienen, pues tienen más armas para atacar. Miren, el que hace más daño no son los de afuera, son los mismos de adentro, que conocen todo cómo se mueve. Ahora, Dios como quiera, aunque tengan conocimiento que tengan, el que tengan, y hagan el daño que hagan, no se preocupen, Dios siempre va a cumplir su programa. Y al final, como dijo ahí al principio, seremos testigos de quienes fueron los que estuvieron en contra de ese avivamiento final. El avivamiento que el hermano Branham ya había dicho. Dice que con esta fe que tenemos, dice apenas tenemos suficiente fe para sanidad divina. Se necesitan esos 7 truenos para despertarla. Un avivamiento vendría a la iglesia, pero en cierto tiempo. Y antes de eso, iba a venir una etapa que fue la etapa en donde ayer el arcángel Gabriel le estaba hablando a María. Todo eso ha sido abierto en este tiempo. Para luego, entonces Dios cumplir en una gran carpa catedral lo que Él prometió. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Ahí había un ministerio en donde la columna de fuego le estaba hablando a alguien más arriba y en donde se estaba dando la enseñanza de los truenos. Por eso le escribe la enseñanza o la carpa, es igual, la enseñanza. Pero si tiene que haber una enseñanza, si hay una enseñanza, pues tiene que haber una boca para hablar y dar a conocer esa enseñanza. O usted va a la universidad o a la escuela
aquí van a enseñar matemáticas. Y se sienta y no aparece nadie. Pues, usted viene a aprender matemáticas. ¿Dónde está el que enseña? Entra un ser humano con 2 pies y comienza a hablar esa materia. Pues así mismo Dios hace en su programa. Siempre Dios tiene una boca por quien hablar. Y en este tiempo lo está cumpliendo. Ahora, no todo el mundo va a recibirlo, porque ya eso ha pasado en otros tiempos, que en el grupo están los creyentes, las fatuas o los manufacturados y los incrédulos. Pero se ha llegado el tiempo en donde ya el incrédulo, dice el hermano Branham, que mira, ve, ese no se queda mucho, ese arranca y se va. El problemático o el peor es el manufacturado. Ese dice, ese se queda hasta el final. Ese es peor que la hilla. No sé si la hilla es... Uy, chacho, porque ese hinca. Pero ese está hasta el final. Pero también se va para afuera. Jamás podrá llegar a ser un escogido. Nosotros debemos de cuidarnos de todas estas cositas que hemos hablado y cada vez madurar más y más, porque ya estamos en un tiempo que no hay que estar dándole biberón a las personas. Ya estamos suficientemente maduritos para comprender todo eso y saber distinguir aún en nosotros mismos cualquier espíritu que pueda venir, que sea contrario, y uno conocerlo y combatirlo. No ser usado por ese espíritu, más bien echarlo, y cuando venga el espíritu maligno uno decir, esto no es de Dios. Pero cuando uno está obrando y Dios obrando por medio de uno, entonces usted ve que todo marcha bien. Cuando hay un espíritu que no es de Dios, las cosas no marchan bien. Siempre hay problemas y dificultades en todo. Así son los avivamientos en cada edad y en cada dispensación. Queremos en este tiempo final, en este avivamiento del día postrero, que sea el Espíritu de Dios en nosotros y que sea siempre el Espíritu de Dios en nosotros y que podamos echar a un lado todo espíritu negativo. No importa quién sea. Y tampoco estamos para reírle las gracias o las malas crianzas a nadie. El que lo haga no tiene mi aprobación, ni tampoco de Dios. No estamos llamados a ser malcriados ni faltarnos el respeto. Más bien nos ha sido dicho que nos cuidemos cada uno las espaldas, nos ayudemos los unos a los otros, que eso es lo que no hace el diablo. El diablo más bien le gusta exponer las cosas, pero allá él, ese es su trabajo, esa es su labor. Por eso yo les decía hace poco, no platique, no hable con el diablo o con quien usted quiera hablar. O usted también es un chismoso. El único chismoso es el diablo. Manténgase mirando el arca, la palabra, y deje ese trabajo para ellos, que lo están haciendo muy bien y tienen que seguir haciéndolo para que se ganen lo que van a recibir. Y los que están detrás también, no crean que eso solamente es lo que se ve de frente. Los que están detrás también, y ellos saben quiénes son. Ellos saben que yo sé quiénes son. Porque aún la listita que él puso allí, están todos los nombres allí. Él me dejó todito allí. Así que lo que ya me había confirmado o me había dicho ya está confirmado allí. Pero eso lo dejamos quieto. Ya con las obras es que se muestra quiénes son. Tan sencillo como eso. Y al ser el tiempo en donde Dios estaría llevando a cabo su programa y en el fin del tiempo Él iba a estar llevando a cabo esa obra de segregación, de separación, pues podemos ver esa obra y podemos ver esos grupos siendo separados, unos colocados en el alfolí, en el reino de Dios, y otros echados afuera, al mar. Y eso es al mundo. Y ahí donde el diablo los usa a su gusto. Que Dios ayude a esas personas, que Dios en su programa tenga para que reciban al final
ellos tengan vida eterna, porque uno siempre piensa en que no se pierdan, porque es tan triste que una persona haya pasado por la tierra y que luego desaparezca. Y más aún cuando uno las ha conocido, pero uno ve que no están en la línea del avivamiento. Más bien lo que le da es tristeza, porque sabe lo que le espera. Y si Dios me diera a escoger, ¿cuántos de estos tú deseas que se salven? Yo diría todos. Porque nosotros no deseamos que nadie se pierda. Más bien que todos procedan a arrepentimiento. Por eso cuando él dice, despreciaron la misericordia de Dios por última vez, pues si la tenían ahí, era cuestión de ir ahí. Pero miren, hay algo que el diablo tiene, y es que es tan orgulloso y tan egoísta con él mismo. El orgullo, eso es algo tan terrible que no lo deja a él en esa persona, porque el diablo obra con las personas, no lo deja aceptar, no acepta que está mal. Y dentro, bien adentro, pero bastante adentro, casi en el fondo, sabe que hay algo que Dios está llevando a cabo, que hay algo que Dios está cumpliendo. Y ve todo lo que Dios está llevando a cabo, cómo el escogido de Dios está recibiendo ese avivamiento y cómo se están preparando y cómo el mundo va también. O sea, no tan solo lo que Dios está cumpliendo, que fue lo que Él prometió en una gran carpa catedral. No tan solo eso, sino viendo todo lo que se está moviendo. Al fondo saben que hay algo ahí. En su tranquilidad allá en su hogar, quizá cuando el diablo lo deja un poquito, ahí hay algo y dice, pero aquí hay algo. Pero no puedo hacer esto porque me va a dejar el pastor. O si es pastor, no voy a hacer esto porque me van a dejar fuera, me van a echar y me voy a quedar ahí sin nada. Se van a ir todos. Pero, vuelvo y repito, yo deseo que se arrepientan, que entiendan y comprendan, que Dios les abre el entendimiento y que se salven. Porque es terrible lo que le vinieron, lo que le vino a esas personas que se colocaron en contra del programa de Dios en tiempos pasados. Y cuando uno ve eso y ve el equivalente de lo que las personas hacen en este tiempo y ve allá lo que le pasó a aquella, ya uno sabe que lo que le viene no es nada bueno para esas personas. Y muchos de nosotros tenemos familiares que están en esos pasos. ¿Y quién desea de ustedes que su familiar se pierda? Ninguno. Más bien intercedemos por ellos. Si ellos supieran que tienen un grupo adentro pidiendo por ellos y ellos luchando en contra de uno, de nosotros. La palabra tiene que ser hablada, le guste o no le guste a la persona, porque es un trabajo y una obra del Espíritu Santo y es la que hace la obra en el tiempo en que estamos viviendo. No es que el instrumento quiera llevarlo a cabo, pero como ellos no comprenden y no entienden que Dios está cumpliendo lo que Él prometió que sería el séptimo sello y no fue a su manera, pues entonces, al no identificarlo como el mensajero, entonces ahí tropiezan. Siempre es el velo de carne en donde el ser humano ha tropezado en tiempos pasados y en este tiempo también. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande poder practicar con ustedes en estos momentitos y darles a conocer así por encimita con esta lectura lo que es el avivamiento en este tiempo y lo que Dios está llevando a cabo y que seamos instrumentos de Dios en este avivamiento, que seamos personas que Dios obre a través de nosotros con su Espíritu. Amén. Que sea el Espíritu de Dios en nosotros llevando a cabo toda labor que el escogido de Dios está llevando a cabo, sea la labor que sea siempre el Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y el Espíritu de Dios obrando en el avivamiento final. O sea, es el Espíritu Santo obrando en el avivamiento final, a través de sus escogidos. Ese ha sido el tema para esta pequeña plática de esta ocasión.
de hoy miércoles 16 de julio de este año 2025. Dios les bendiga y les guarde y hasta muy pronto, porque ya tenemos compromisos y esperamos que Dios se glorifique en todo y se tenga todo lo que se va a tener en estos días para la gloria y engrandecimiento de Dios, de su obra, de su programa. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra, nuestro hermano William David para una alabanza y luego ser despedidos en oración. Buscamos el número 32, el juez. El juez está sobre la tierra, trayendo los juicios a esta humanidad. Hoy vemos esa realidad que en forma de símbolos Juan pudo mirar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. El juez hoy ha descendido con juicio divino, como estaba escrito. Se vieron 7 mensajeros formando su barba y el 8 su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. El mismo que fue intercesor, el que fue abogado, Cordero de Dios, y hoy se ha manifestado como Rey y Juez, y también es León. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Y sabiduría para hoy juzgar. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por toda esta palabra que nos has dado. Padre,
continúa trayéndonos esta fe de rapto por medio del doctor José Benjamín Pérez en esta enseñanza bajo carpa. Bendícelo y guíalo en todo lo que tiene que llevar a cabo. Y pronto resucita a los muertos creyentes en ti, y cada uno de nosotros, oh Padre, seamos transformados. Padre, bendice también al misionero Miguel Bermúdez Marín, siga siendo de gran bendición para toda tu iglesia. Padre, elevamos ante ti, oh Señor, todas nuestras peticiones. Padre, contesta cada petición en tu perfecta voluntad. Y ahora, Padre, cuídanos y guárdanos en el camino hacia nuestros hogares, donde nos vamos a dirigir. Que tu bendición, oh Padre, continúe con cada uno de nosotros. Padre, encomendamos esta oración en tus manos y nos encomendamos en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso, como hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dios les bendiga.